es rumbo al poder. Estamos en la comunicación, en el contacto vía Zoom, esta plataforma que nos permite justamente poder llevar adelante de manera remota este programa cada domingo a todos los hogares de los televidentes de Vez Cable, abonados de Vez Cable, también a las personas que nos acompañan por el 101.7, la FM de Vez Radio, y también a la gente que nos sigue por redes sociales. Estamos en Facebook como Vez Cable Canal 3 y también en nuestra transmisión en vivo en nuestra página web vezcableperú.com.pe. Allí nos pueden encontrar en los canales exclusivos de esta empresa de telecomunicaciones. Como verá, hay una amplia audiencia que justamente quiere conocer en estos momentos qué es lo que podría pasar en el ámbito jurídico. Pero antes de entrar en el tema de la vacancia con el abogado Roy Ventura, que además es excongresista, yo quiero entrar con él en este detalle que estamos olvidándonos, que ha pasado casi un poco desapercibido. Esta segunda votación que dio el Congreso de la República a esta prohibición de reforma constitucional, prohibición de postulación a sentenciarios de primera instancia. No pueden postular con esa decisión del Parlamento, ya no pueden postular personas que han sido condenadas en primera instancia a una elección por voto popular. Y ese tema, reitero, es importante poder abordar para conocer qué es lo que realmente implica una reforma constitucional de esta magnitud. Doctor Roy Ventura, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vez Cable. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, vecinos de San Juan del Lurigancho. Permítame unos segundos saludar a todas las familias en San Juan del Lurigancho y la familia de Vez Cable hoy día de la familia. Y retomando tu pregunta, muy importante la aprobación que ha realizado el Pleno del Congreso de la República de impedir que postulen a cargos públicos personas que tengan sentencia en primera instancia. ¿Por qué? No solo ha pasado en el Congreso anterior, sino también en este Congreso. Y pese a que lo han declarado en su hoja de vida, o sea, no bastaba con declararlo en la hoja de vida, igual se filtraban o igual te daban algunas dádivas o igual posiblemente tendrían alguna estrategia de poder llegar al Congreso de la República. Recuerdo que desde el año 2016 sí era obligatorio declarar las sentencias que puedas tener en tu hoja de vida. Y como personero legal de Fuerza Popular, también pues hay un problema fuerte en lo que es la línea virtual. Se supone que ahí debe estar todos los procesos de sentencia de los precandidatos y se han filtrado. Y vemos en el caso de Alianza para el Progreso, no solo con el ex congresista Benicio Ríos, con el ex congresista Donaire, ahora con el congresista Acuña, que tienen ya sentencia en segunda instancia y sí, pues genera gran decepción de la población. Ahora esperemos que los precandidatos no estén pagando a algunos amigos del Poder Judicial para que no le lean la sentencia y así alargar el proceso hasta posterior a la elección del abril próximo, ¿no? Pero la aplicación es inmediata, a pesar de que esta segunda aprobación que se dio, la segunda votación que se dio para esta reforma constitucional, se está dando luego de la convocatoria del proceso electoral y además luego de conocerse ya el cronograma electoral, al menos en la fecha establecida del 11 de abril. A pesar de todo eso, ¿la aplicación, doctor Ventura, termina siendo inmediata? Sí, hasta el 28 de septiembre está el plazo para que el Congreso de la República pueda hacer algunas modificaciones a la ley electoral y de ahí recién el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE pronunciarse a cuáles van a ser las reglas de juego. Nosotros en Fuerza Popular estamos a la espera de cuáles van a ser los procedimientos de elegir a los nuevos parlamentarios, de inscripción de nuestros candidatos y nuestros candidatos a la presidencia de la República. La última palabra lo tiene el Congreso de la República. Decían que el Jurado Nacional de Elecciones va a plantear alguna iniciativa legislativa en estos días. Nosotros estamos ahí como espectadores, esperando cuál es el último pronunciamiento y también pues la ventanilla única, ¿no? Yo sé que tu programa es seguido también por muchos funcionarios, exfuncionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE. Actualicen la ventanilla única. Esa ventanilla única es una coladera. Esa ventanilla única se te pasa hasta el más desapercibido, ¿no?
Pero, doctor Ventura, dentro de lo que es el tema de sentenciados de primera instancia, escuchaba, por ejemplo, en el caso, si mal no recuerdo, de Carlos Mesías, el congresista también de Fuerza Popular, que esto termina vulnerando la presunción de inocencia, porque hay casos que puede haber sentencias de primera instancia, pero en segunda instancia termina siendo absuelto el procesado o el investigado. Entonces, ¿cuánto termina colisionando con esta figura de la presunción de inocencia? El hecho de que aunque no haya sido condenado, no haya una sentencia consentida, aceptada, te estén restringiendo de tu derecho popular, tu derecho ciudadano de postular a un cargo de elección. Sí, esperemos que el Tribunal Constitucional, si es que pueda pronunciarse sobre ese caso, pero tenemos que ser tajantes. Así como decían los parlamentarios, y hubo una gran votación no a la corrupción, con la corrupción no se negocia, tenemos que ser firmes en las posturas que presentamos o la cartera que presentamos para que los electores puedan ejercer su derecho a elegir a uno u otro candidato. Eso es decisión también y un llamado a los ciudadanos que analicen bien a sus candidatos, revisen la hoja de vida, googleenlo por lo menos a sus candidatos de preferencia en las próximas contiendas electorales. Pero aquí la responsabilidad ya no tiene la gente para que pueda googlear de quién se trata, sino de los partidos políticos, porque Claro, son los partidos políticos los que nos imponen esas candidaturas. No tanto que nos imponen, sino que nosotros los partidos políticos nos basamos en la ventanilla única, lógicamente también que nos googleamos, buscamos información adicional, muchas veces hacemos 3 o 4 filtros. Te repito, esa ventanilla única es una coladera. Salen sentencias después que no figuran en la ventanilla única o que el Poder Judicial se tarda en informar. Ahí, utilizando la tecnología, el Poder Judicial debería ser más eficiente en transparentar la información de todos los ciudadanos a nivel general. Todos están en su derecho de postular al Congreso de la República y por ahí algunos malentendidos o una gente malintencionada, como los que hace constantemente la gente de Alianza para el Progreso, los sientan en el Congreso de la República. Ya, pero doctor Ventura, ¿qué podría pasar en el hipotético caso el próximo año, el 2021, proceso electoral parlamentario, postule alguna persona que de repente aún no ha sido condenada, pero tiene el proceso en curso? Por ejemplo, si hablamos de una figura política de esos tiempos, la misma Keiko Fujimori, que aún no hay una certeza de si va a volver a ser candidata, pero tiene un proceso penal bastante engorroso, como es el tema de presunto lavado de activos. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? En el caso de una denuncia, es muy distinta. Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar a quien mejor le parezca, o el Ministerio Público denunciar. En el caso de Keiko Fujimori, ni siquiera han formulado acusación. Ahora, ahí sí, pues, se vulneraría el derecho de la presunción de inocencia. Aquel que está denunciado ni siquiera tiene sentencia en primera instancia. Y hay muchos casos que en primera instancia se caen los procesos. Uno de ellos es mi caso. Yo, sin estar obligado de declarar en mi hoja de vida que tenía una denuncia, ojo, una denuncia, yo he sido funcionario público y posiblemente seguiré siendo funcionario público, soy municipalista de corazón, por haber sido funcionario público y participado en un proceso de licitación del cual fui suplente, formularon una denuncia. Y esa denuncia acarreó en un archivamiento en primera y en segunda instancia. Entonces, no estaba yo obligado a declararlo en mi hoja de vida, pero por un compromiso que tengo con mis electores, he declarado que tenía una denuncia. Algunos medios de comunicación, ya sea el Comercio, la República, quisieron pues arrinconarme por ese lado, pero no había argumento de una acusación fiscal porque fui suplente en un proceso de selección. Entonces, es muy distinto tener una sentencia que tener una denuncia. Una investigación. Ya, pero, o sea, en el caso, hipotético caso de que el Poder Judicial termine sentenciando antes del 11 de abril, por ejemplo, a una persona que está en carrera, esta simplemente ya quedaría sin efecto su postulación,
Porque acá no solamente se trata de que pueda haber la sentencia, no sé, antes de la convocatoria de las elecciones. Si estamos Claro, viendo, por ejemplo, una persona se presenta a una contienda electoral, sea esta general o municipal regional, si días antes de la elección el Poder Judicial emite sentencia, a pesar que ya se encuentre inscrito, registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, sin ningún proceso de tacha de por medio que le haya sacado de la carrera, de por sí automáticamente tendría que despedirse de la contienda. ahí yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, posterior a esta modificatoria constitucional, tiene que darnos las reglas claras de juego. ¿Hasta cuándo se puede retirar a un candidato? ¿Hasta cuándo se puede tachar? O el propio partido actuar de oficio para retirar al candidato. Por ejemplo, en el caso del señor Mora, ¿no? Cuando tuvo el escándalo que golpeaba, creo que a su pareja, el partido no lo podía sacar. Entonces ha tenido creo que el señor Mora tener que renunciar a su candidatura. Entonces, es el jurado quien tiene que poner estas reglas claras de juego para que el propio partido pueda retirar a esos candidatos, porque se van a una vía judicial, tienen un amparo legal y continúan en carrera. Eso sí sería muy delicado. ¿Hasta cuándo? Podría ser hasta el último, penúltimo día en el cual el partido pueda retirar al candidato que ha sido sentenciado en primera instancia. Claro, aquí es un tema también propio del partido, justamente respetar las normas y dar esa imagen de transparencia y de pulcritud que se necesita en estas contiendas electorales y con tanta decadencia política que estamos atravesando como peruanos. Doctor Ventura, claro, por eso quiero que agradecer por su participación en esa parte del programa, pero la escucho. Sí, por eso que es muy importante que la ventanilla única cruce información entre la Fiscalía, entre el Poder Judicial, entre la Contraloría, qué ciudadanos están denunciados, no solo por corrupción, sino también por maltrato físico, por no firmar a su hijo, en el caso del señor Vicente Ceballos, por ejemplo, que ha pasado más de 14 años sin firmar a su hija. En el caso mío, por ejemplo, yo declaré que tenía una denuncia y se ratificó en primera y segunda instancia el archivamiento de este caso. Yo salí libre de polvo y paja, sino que es un compromiso ético y moral que tienen que tener los candidatos para declararlo en su hoja de vida. El tema, por ejemplo, de Daniel Urresti también es un tema pendiente de resolver en el Poder Judicial. Ya estaba justamente en la fase de juicio, volvió otra vez a reiniciarse su proceso, pero lo de Urresti, que intenta ser presidente de la República, según lo que podemos deducir, podría ser un ejemplo claro de quién podría, quién no, con esta nueva ley aprobada y que justamente él dio también su voto de respaldo. Claro, por eso que el señor Urresti está jugando al bueno y al sobón con el gobierno, para que intenten arrinconar al Poder Judicial para que lo declaren absuelto y continúe en carrera política. En política no hay casualidades, no hay gestos de bondad. El señor Urresti bien lo sabe, que tiene un proceso penal en curso y posiblemente lo puedan sentenciar y catapultarlo fuera de esta contienda política del año 2021. Se nos complica la comunicación, el contacto una vez más, esta vez con Roy Ventura, quien es abogado y además excongresista. Sí. Pero bueno, doctor Ventura, le agradezco la participación. Muchas gracias por sus palabras y por su contribución. Yo estudié ingeniería de transportes, no soy abogado, pero continúo en la personería legal de Fuerza Popular. Siempre a su servicio. Le envío un fuerte abrazo. Bien, nuevamente, feliz Día de la Familia. De una manera, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más.